Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE. Mi nombre es Luz María Saucedo Ruz y les agradezco que nos acompañen el día de hoy en un nuevo programa. El tema que tocaremos este día es mecanismos de justicia transicional para México, y para hablarnos de este tema nos acompaña la maestra Daniela Malpica, quien es directora de Justicia, Reconciliación y Derechos Humanos y experta en el tema de justicia transicional. Daniela, bienvenida, muchas gracias por venir al programa. Hola Luz María, muchas gracias a ti por la invitación. Daniela, primero que nada, platícanos un poquito acerca de esta organización de la sociedad civil, Justicia, Reconciliación y Derechos Humanos. ¿Cuándo se crea y cuál es la labor que ustedes realizan? Mira, es una organización nueva, nos conformamos en noviembre. Justamente tenemos la idea de, debido a la crisis que tenemos de derechos humanos, era necesaria la reconstrucción del tejido social, y uno de los mecanismos que creemos más pertinentes es la implementación de mecanismos de justicia transicional, y que estos se han adoptado sobre todo al nivel local, ¿no? Por lo general, estas experiencias deben de venir de la sociedad hacia el gobierno y no ser impuestas de los gobiernos hacia la sociedad, ¿no? Tiene que ser apropiada por parte de la sociedad. Y dentro de esto, pues, esta primera etapa de la organización es la sociabilidad de los términos, que conozcan qué es, cómo podría ser aplicada en México, cómo puede ser aplicada en manera comunitaria, etcétera. Pues justo es un término que no se había escuchado mucho previamente en México, justicia transicional. Tal vez por estar en un periodo de transición del poder, podríamos haberlo relacionado con eso. Y decías, justo se habla de la justicia transicional porque estamos cambiando de poder y, bueno, también de partido y, bueno, presidente y todos los equipos. Oh, sorpresa, esto no es la justicia transicional. Platícanos, ¿qué es la justicia transicional? ¿Qué sí es la justicia transicional? Bueno, podríamos definir la justicia transicional como la serie de procesos, porque son procesos, que auxilian a través de ciertos mecanismos a sociedades, sobre todo que han sufrido conflicto armado interno, ya sea internacional o interno, o sea, no internacional, o que vienen saliendo de una dictadura, de un régimen dictatorial, a un periodo de paz, un periodo democrático y a la reconstrucción del Estado de Derecho, ¿no? Donde además se les ayuda a lidiar con este pasado atroz, donde han existido violaciones masivas de derechos humanos. México no se encuentra en ninguno de estos supuestos que me estás diciendo, ¿no? O sea, no hay un conflicto armado interno como tal, o sea, no lo podemos definir así. Tampoco estamos transitando de una dictadura a una democracia. O sea, ¿por qué hablar de justicia transicional en México cuando no se encuentra dentro de los supuestos de la definición de justicia transicional? Claro. Bueno, creo que la definición en sí podría ser un poco flexible. El término de conflicto armado sí es donde entramos un poco más en jaque, pero al final del día lo que sí tenemos es violaciones masivas a los derechos humanos, tenemos un pasado atroz, tenemos y un presente atroz también. Exactamente, seguimos en él, ¿no? Tenemos 12 años en el cual la violencia ha sido una espiral que ha ido incrementando, 37,000 desaparecidos, 130,000 muertos directamente relacionados con el conflicto, y pues es una manera en la que tenemos que empezar a lidiar con este presente y este pasado atroz para poder darle cauce hacia un futuro, ¿no? Poder llegar hacia un proceso de paz, hacia un proceso de reconciliación y entender qué fue lo que salió mal, ¿no? Empezando también por un análisis profundo del sistema de procuración de justicia, que pues en gran parte la impunidad es el caldo de cultivo para que nosotros en nuestro contexto mexicano hayamos llegado a donde estamos ahorita, ¿no? ¿Podrías platicarnos un poquito de antecedentes de la justicia transicional? O sea, algunos ejemplos de cómo se ha aplicado en algunos países, aunque no apliquen directamente como en el caso mexicano, que es algo especial. Claro. Pues mira, por ejemplo, tienes el caso de la Comisión Argentina, que emitió un informe, el Nunca Más, en un conflicto social que termina en una dictadura militar. Cuando la sociedad civil, a través de elecciones, logra derrocar a la dictadura, el presidente Alfonsín decreta la comisión. El informe es un hitazo a la fecha, por así decirlo. Sigue siendo usado hoy en día para los juicios contra los militares. También son procesos muy largos. ¿No? Esto fue en el 83 cuando Alfonsín llega al poder y se instala la comisión.
Hubo ahí unas amnistías que se otorgaron, después fue un proceso muy largo para revocarlas y al final la justicia llega, ¿no? Creo que esa es un poco el doble, bueno, no doble, pues para mí es un poco belleza de la justicia transicional, que tiene espacios, tiene momentos y todo está interconectado, ¿no? En el momento político, la voluntad de los que están en el poder, etcétera. Después, por ejemplo, en este caso, en el de Argentina, se puede decir que ya se logró el cometido que tenía este proceso. Yo creo que sí, están llegando a él. Creo que para las víctimas muchas veces el llegar al cometido siempre les quedamos a deber. Por ejemplo, tienes a las abuelas de las Plaza de Mayo que pues siguen buscando nietos, ¿no? Que las abuelas son mujeres que perdieron a sus hijos o hijas dentro de la dictadura, que muchas veces las mujeres estaban embarazadas cuando las desaparecen o secuestraban a familias completas y los hijos que nacían dentro del cautiverio o la detención y los que fueron sustraídos se les otorgaban a familias de militares o que tenían algo que ver con la facción ganadora, por así decirlo en el momento, para que ellos no fueran a crecer como rebeldes, ¿no? Entonces, pues esa sigue siendo una lucha que continúa y pues sigue habiendo desaparecidos, ¿no? Que va a ser algo similar con lo que vamos a tener acá. ¿Cómo se miden los resultados? Ay, eso es algo muy difícil. Pues mira, dentro de la justicia tradicional es difícil incluso comparar mecanismos. ¿Por qué? Porque cada contexto es bien distinto, ¿no? Argentina venía saliendo de una dictadura, tienes casos como el de Ruanda, donde estamos hablando de un conflicto entre dos etnias, dos pueblos de ese país, que eran los Hutus y los Tutsis, en el cual, debido al colonialismo que hubo en ese país por parte de Bélgica, en el cual el sistema favorecía a los Tutsis, los Hutus pues se rebelan después en contra de los Tutsis y estás hablando de 800,000 muertos en un periodo de unos cuantos meses, ¿no? Entonces el contexto es distinto, ¿no? En la Comisión de Sudáfrica, pues fue precisamente el apartheid, ¿no? También fue una cuestión de discriminación y de delitos de lesa humanidad con base en diferencias raciales. Entonces, muchas veces es difícil y muchas veces, bueno, para mí el éxito tiene que ver con el involucramiento de la sociedad, que sí se encuentre un cierto grado de verdad y que la sociedad se quede satisfecha, sobre todo con el trabajo de la comisión, ¿no? En Chile, por ejemplo, hubo dos, porque una no fue realmente tan aceptada por la población en ese momento, ¿no? Entonces, creo que por eso es muy importante que si aquí en México vamos a iniciar un proceso transicional, los términos estén bien socializados, el qué se va a hacer, qué tipo de mecanismos se van a implementar, estén bien implementados, bien planeados, con conocimientos técnicos, con expertos, y sobre todo que se informe a la sociedad y sobre todo a las víctimas, que son las primeras que tienen que estar ahí dirigiendo estos esfuerzos para su implementación. Y como haces hincapié, es que se conozcan bien los términos para poderlos aplicar de una manera correcta. Tú haces referencia a los mecanismos de justicia transicional como procesos que me estabas diciendo, y tuve la oportunidad de escuchar otra entrevista que tú diste y hablas de 4 pilares de estos mecanismos. Platícanos un poquito de esto. Ok. Mira, me voy a ir un poquito más atrás. La justicia transicional tiene fundamento en cuatro ramas del derecho internacional. El derecho internacional de los refugiados, derecho penal internacional, derecho internacional de los derechos humanos y... Ay, se me está yendo el cuarto ahorita. Bueno, ya más adelante ahorita, si quieres nos... Sí, me regresa. Siempre he tenido el miedo de que esto me pase. Y de ahí surge los 4 pilares, ¿no? El derecho a la verdad, bueno, más bien el pilar de la verdad, el pilar de la justicia, el pilar de la reparación y el pilar de las garantías de no repetición. Para cumplir con estos 4 pilares, en el pilar de la verdad se han instrumentado por lo general comisiones. Que es de las que te has referido durante este bloque, o sea, son las comisiones de la verdad, que también es un término
que recientemente se ha escuchado bastante. ¿Cuál es la función de las comisiones de la verdad y quién es quien decide crear una comisión de la verdad? Ok. Pues mira, las funciones son, como el nombre lo dice, investigar ciertos hechos por un periodo de tiempo determinado y encontrar qué fue lo que realmente sucedió, ¿no? En el caso de Argentina, por ejemplo, fue cómo desaparecieron las personas, dónde estuvieron, cuántas fueron, quiénes estuvieron involucrados. Por lo general no tienen ningún tipo de capacidad jurisdiccional, o sea, ellos no juzgan, se centran en encontrar qué fue lo que pasó, a recopilar los testimonios de las víctimas, que esto es bien importante, es amplificar la voz de lo que han estado diciendo en México, por ejemplo, sería de estos últimos 12 años, ¿no? Y es una manera también de reconocimiento por parte del Estado de que hubo un pasado atroz o un presente atroz dentro del país y que quede dentro de, o sea, que genere una memoria histórica para el futuro y impida, siembre las herramientas para la sociedad en el futuro de que eso no vuelva a suceder. ¿En México hay algún antecedente de alguna comisión de la verdad? Me parece que cuando gana Fox tratan de hacer una comisión para investigar delitos del pasado, ¿no? La guerra sucia, pero la verdad como que no hubo tanta voluntad política al final para que esta se concretizara. Ahora que lo mencionas, el Tribunal de Tamaulipas, en el caso de los 43, dictó no una comisión de la verdad, pero una comisión de investigación, ¿no? En inglés se les llama Commissions of Inquiry. La diferencia para mí es las comisiones de investigación son casos concretos y específicos, en este caso es el caso de Ayotzinapa, y una comisión de la verdad abarca un espectro y una gama mucho más amplia, ¿no? Justo es uno de los temas que quisiera que platicáramos, es esta justicia transicional, ¿qué abarcaría? O sea, ¿tendrían que definir tipos de delitos o grupos específicos de delincuencia organizada? Tendría que ser tal vez, o ya situaciones muy específicas como la de desaparición de los 43. O sea, ¿cómo delimitar? Porque el problema en México es muy grande. No, ni siquiera podría yo saber si se puede definir o cuantificar. Entonces, voy a dejarte esta pregunta abierta, tenemos que ir a una pausa, pero volvemos con este tema tan interesante. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros, estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del canal judicial que aparecerán en sus pantallas a lo largo de nuestro programa y también en nuestro Twitter que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca de los programas. También los invitamos a seguirnos y si se perdieron algún programa a poder consultarlo en nuestro canal de YouTube que es Expediente INACIPE. Y continuamos con nuestro tema que estamos hablando el día de hoy de mecanismos de justicia transicional para México con Daniela Malpica. Daniela, te dejaba abierto el tema de, bueno, estábamos hablando del pilar de la verdad dentro de la justicia transicional y estamos hablando de las comisiones de la verdad. Y te dejaba abierta la pregunta de, ¿se puede definir en México para qué casos o para quiénes aplicaría una comisión de la verdad? ¿O tendrían que crearse tantas como casos hay? Mira, creo que esa es parte esencial del debate que se tiene que tener una vez socializados los términos, ¿no? Como sociedad tenemos que definir qué es lo que queremos investigar, por qué periodo de tiempo, contra quién. Para mí sí es un tema de los últimos 12 años en el que el espiral de la violencia se ha incrementado a maneras exponenciales. Sería tanto a fuerzas de seguridad que estuvieron involucradas como a grupos de la delincuencia organizada. Pero es algo que yo no puedo definir, que el gobierno no puede definir por sí solo, y que para eso es importante la sociabilización de estos términos, ¿no? Pero sí, como dices, es muy importante que definamos para qué la queremos, ¿no? ¿Puede existir más de una? En cuanto a más de una, de que puede. Para mí,
es un poco inviable. ¿Por qué? Porque estas comisiones toman, para México, por ejemplo, yo le tiro mínimo unos 5 años, ¿no? La de Colombia, por ejemplo, va a tener 5 años. La de Argentina, que era un tema muy concreto, muy específico y que sabían quiénes habían sido los actores, les dieron 6 meses originalmente y terminaron casi en 1 año, ¿no? Se crea por un tiempo específico, o sea, desde que nace, nace con un tiempo de vida. Sí, por lo general tienen no todas, pero la mayoría tienen un término definido de tiempo para realizar el trabajo, porque si no pierde también un poco el sentido, ¿no? Tienen que llegar a hacer su investigación y emitir un informe para que la sociedad conozca los resultados. ¿Por quiénes está integrada una comisión de la verdad? Pues varía igual. Por lo general es una mezcla de expertos en áreas técnicas que se va a requerir, y para mí también es muy importante que haya líderes sociales, ¿no? Que sean personas que son reconocidas por la sociedad como líderes, como gente intachable, ¿no? Que tienen la reputación de que ven por el bien de la sociedad, ¿no? Creo que mucho del éxito de las comisiones de verdad o de los tribunales cuando son jueces dependen de la autoridad que emana o que la legitimidad que tienen estas personas con la sociedad, ¿no? Si pones a alguien que la sociedad no confía, no va a funcionar, ¿no? Yo a veces dudo mucho en estas grandes investigaciones de PGR, los casos emblemáticos, si a veces pues no será real lo que están diciendo y de todos modos la gente ya no les va a creer. Ya no tienen confiabilidad. Ya no tienen credibilidad. Exacto. Si te parece bien, avanzando con los pilares, nos detuvimos un poco por el tema de las comisiones de la verdad. Claro. En el tema de la verdad está el tema de la justicia. Platícanos un poquito en qué consiste este pilar, porque también el tema de justicia es un tema muy amplio. Claro. Pues mira, aquí es muy importante que la verdad venga acompañada de justicia, ¿no? Estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, de crímenes atroces, torturas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones en situaciones de conflicto, que tienen que tener cierto grado de justicia, ¿no? ¿Y por qué digo grado? No es que no quiera que todas las víctimas tengan justicia, pero tenemos que ser muy honestos con los alcances incluso de tribunales internacionales, ¿no? La realidad es que el número masivo de víctimas que hay hoy en día es prácticamente imposible de resolver en un periodo de tiempo corto. No hay recursos técnicos, humanos ni económicos que nos den, ¿no? ¿Cuánto llevamos ahorita, por ejemplo, con la reforma del nuevo sistema de justicia penal? Y ahí vamos, los niveles de impunidad, los niveles de cuántos casos llegan, cuántos casos son denunciados y de esos cuántos llegan a una sentencia condenatoria, ¿no? Y bueno, para llegar a la justicia, a través de los años se fueron ideando tribunales ad hoc, tribunales especiales, tribunales híbridos o mixtos y finalmente la Corte Penal Internacional. Esta se encuentra en La Haya. ¿Y cómo es que llegamos allá? Pues se dan cuenta que los tribunales especiales como el de Sierra León o el tribunal de la ex Yugoslavia eran caros, eran muy caros. Por lo general también tienen un periodo definido de tiempo, creen que van a lograr todos los juicios en un periodo determinado y la realidad es que se fue extendiendo porque es muy complicado. ¿Por qué es complicado? Porque pues, son crímenes atroces. Estos tribunales, por lo general, hay una priorización de casos, es decir, no de casos como vamos a darle prioridad a un caso en concreto, sino a las personas. Es decir, van por la cadena de mando, ¿no? No se enfocan tanto en si fuera un conflicto en el soldado raso, sino quién fue el general que dio la instrucción de terminar con un pueblo completo o la instrucción de torturar a todos los detenidos. ¿Por qué? Porque si no es inviable precisamente, es una manera de economizar los recursos. Claro. Tanto humanos y en el caso mexicano es también un poco complicado, porque sí, no existe una sola organización causante de toda la violencia o de las desapariciones o de todas las víctimas que se tienen en el país. Entonces, sí sería pues un tribunal con amplio alcance, podríamos decirlo así. Claro, creo que para mí lo ideal sería un tribunal, lo que se ha acostumbrado los últimos
años es que todos estos juicios sean llevados en la Corte Penal Internacional allá en La Haya. Esto me parece muy importante porque todo el tiempo has hablado desde que la justicia transicional viene derivada de 4 ramas del derecho internacional. Y yo decía, bueno, pero ¿qué tiene que ver el derecho internacional con la situación de violencia y de víctimas en México? O sea, ¿por qué entra la parte internacional? La parte internacional. La otra rama es el derecho humanitario, ya me acordé. La que faltaba. La que faltaba. Y esta tiene que ver justamente con la Corte Penal Internacional y con los conflictos, ¿no? El derecho humanitario y ahí vienen los crímenes de guerra y los de lesa humanidad. ¿Por qué tiene que ver la parte internacional? Porque estos crímenes son tan atroces que deben ser perseguidos por todos los estados, no nada más por el estado en cuestión donde está el conflicto. ¿Y por qué? Porque muchas veces los mismos estados no quieren que se investigue realmente. Claro. ¿No? Entonces, por eso entra o deriva de estas 4 ramas del derecho internacional. O sea, entonces, en el caso mexicano, lo ideal sería la participación de la Corte Penal Internacional. Para mí, la verdad, no hay ninguno perfecto y ahí sigue habiendo como muchas controversias. ¿Por qué para mí es importante la asesoría por parte de la Corte Penal Internacional? Porque no somos un país, no sé, como Ruanda, que está totalmente destruido y sin infraestructura y saliendo de un conflicto o de una guerra como las imaginamos. O sin instituciones, que también sí tenemos instituciones, ¿no? Y estamos en una transición, bueno, en teoría ya fue la transición al nuevo sistema de justicia penal. Entonces, más bien sería que nos auxilien a ver cómo se puede fortalecer desde todo el sistema de procuración de justicia, no nada más el Poder Judicial, por así decirlo. ¿Y por qué también creo que es importante? Porque al trasladar todos estos juicios a la Corte Penal Internacional en La Haya, muchas veces no hay esta visión por parte de la sociedad de que se está haciendo justicia. Pierdes lo simbólico y en estos procesos lo simbólico es bien importante, bien importante. Entonces, creo que sí sería importante para la sociedad mexicana ver juicios aquí en México, ¿no? Con auxilios, sí, por parte de tribunales, o sea, de jueces internacionales y de que la Corte Penal se involucre, pero de ser posible aquí, sí. ¿No? ¿Por qué la ayuda? Precisamente porque ya no creemos en nuestro sistema de justicia, ¿no? Creo que esta ha sido una de las instituciones que más se ha visto afectada en estos 12 años. Entonces, para que tenga éxito este proceso de justicia transicional se necesita el apoyo internacional, definitivamente, bueno, a tu parecer. A mi parecer sí, ¿no? También es algo que el sistema de Naciones Unidas y la Corte Penal miden, ven los niveles de corrupción, ven el nivel de efectividad que están teniendo en las investigaciones y de ahí pues también ellos determinan de qué manera se puede ayudar o no. Y otra vez, también depende mucho de la voluntad política, ¿no? Hay cuando es conflicto armado, ya declarado muchas veces ya no preguntan. Claro. Pero creo que en el caso mexicano sí tendría que ser una colaboración y tendría que existir una voluntad política por parte del gobierno mexicano para que se pudiese implementar. Perfecto. Daniela, para cerrar el tema de la justicia, quería preguntarte si el muy sonado tema de la amnistía entra dentro de este pilar de la justicia transicional, de la justicia. ¿Es así? Sí. Aquí es donde se pueden utilizar, y se han utilizado muchas veces amnistías, sobre todo para lograr una desmovilización y desarme por parte de los grupos armados. Como sabes, o bueno, como he escrito en algunos artículos, los delitos más graves se encuentran protegidos. O sea, nunca vas a encontrar una amnistía en contra de un homicidio o de una que aparte hemos escuchado todo el tiempo que es contra delitos graves y atroces, delitos graves en contra de los derechos humanos. Entonces, en estos casos no aplicaría ningún tipo de amnistía. No, está prohibido por el derecho internacional las amnistías en contra de los delitos graves o de lesa humanidad o crímenes de guerra. Entonces, estos delitos, que son los que más han lacerado a nuestra sociedad, se encuentran protegidos, ¿no? Incluso si llegaran a otorgarse, como en el caso argentino, es algo que, va a tardar más tiempo, pero se puede revocar, ¿no? En tribunales internacionales. Argentina lo hizo con la Corte Interamericana, por ejemplo. Y entonces, ¿para qué tipo de delitos podría aplicarse una amnistía que tanto se ha platicado? Por lo general han sido utilizadas para delitos conexos
con delitos políticos, por así decirlo, presos políticos, o ¿De para... corrupción? Corrupción, no. O sea, es también un caso muy, muy sui generis. Realmente los casos de corrupción, el más cercano es la CICIG de Guatemala. Y no, o sea, pues no ha aplicado realmente en esos casos. Existe otra figura que creo que muchas veces confundimos, que es cuando se les dan ciertos beneficios a la hora de declarar a grandes capos, pero eso es dentro de un mecanismo de justicia tradicional. Y lo que tenemos como que los tener testigos claro ahorita, protegidos o así. exactamente, lo que debemos entender es que son procesos extraordinarios, precisamente porque el sistema ordinario no está logrando ser efectivo ante la cantidad de personas y de delitos que hay, ¿no? De víctimas. Para cerrar el tema y no profundizar, porque podríamos hacer un programa de amnistía, ¿tú crees que sería una herramienta que se pudiera utilizar en este proceso de justicia transicional en México? Sí, creo que sea una herramienta que se pudiera utilizar. Hay que ver en qué términos. Aquí el detalle está en la letra fina, ¿no? Igual no una amnistía en blanco, blanket amnesty, que es sales libre sin ningún cargo, pero sí hay igual amnistías condicionales, sentencias reducidas. Y también la amnistía es por un tiempo y para delitos específicos. Es la inaplicación Grupos. de una norma penal para un grupo concreto por un periodo determinado de tiempo y para delitos específicos. Habría que determinar cuáles y en qué términos los queremos. Y es muy importante que lo puntualicemos en este programa porque parecía que el gran tema era la amnistía. Y ahora podemos ver que no, el gran tema son muchos mecanismos, es la justicia transicional, no solo la amnistía, que es una herramienta. A lo mejor fue el término que más se escuchó y el que más llamó la atención, pero en realidad es mucho más que eso. Sí, es mucho más amplio, ¿no? Lo que sí, y creo que eso sí es bien importante y lo he dicho en cada vez que tengo oportunidad, es amnistías solas nunca. O sea, para mí la amnistía sí debe venir acompañada de los demás mecanismos de justicia transicional. La amnistía por sí sola no es un mecanismo de justicia transicional, tiene que venir acompañada de los 4 pilares. Si no, creo que no va ni a lograr los efectos que estamos buscando, y creo que nos va a dejar este sentido de injusticia, al revés. Claro. Pues avanzando, nos vamos a hablar del tercer pilar, que es la reparación del daño a las víctimas. Este es un tema que se ha tocado mucho desde, la reforma penal, el sistema de justicia penal desde 2008, la reforma a los derechos humanos. Es un tema que tiene, ya podríamos decir, una historia en México, pero sin embargo es difícil de palpar la reparación del daño a las víctimas. Platícanos primero cuál es el papel de las víctimas en la justicia transicional. Bueno, ya me decías que participan, ¿no? Sí. El rol de las víctimas es fundamental. El rol de las víctimas es básicamente la razón de ser de los mecanismos de justicia transicional, ¿no? Son el corazón y son el motor, y es lo que a nosotros como sociedad nos debería estar moviendo para lograr. Es lo mínimo y es lo máximo que vamos a poder hacer por ellos. Es lo mínimo porque es lo mínimo que les deberíamos de dar después de 12 años de estar buscando a las personas desaparecidas, a sus familiares desaparecidos, después de 12 años en que fueron torturados, en que les mataron a un familiar. Pero es muy importante como definir qué es reparación del daño, ¿no? Porque entiendo que si algo te roban o algo te chocan, no te chocan ni coche, o te hacen algún daño en algún bien, pues bueno, puedes reparar el daño, ¿no? Claro. Pero ¿cómo repararle el daño a estas personas que tienen familiares desaparecidos o que sus familiares fueron víctimas de homicidio? Ahí es complejo porque al final son daños irreparables, esa es la realidad, ¿no? Es lo más cercano que vamos a poder estar de ofrecerles algo para reparar el daño que sufrieron, ¿no? Aquí es donde entra también el tema de la reparación integral y la complejidad de este caso en la justicia transicional, porque eso ya lo tenemos nosotros también en nuestro sistema de justicia, ¿no? Ya todos los jueces deben de exigir la reparación del daño integral en cualquier sentencia que emiten, ¿no? Se creó una comisión que todavía se está ajustando, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ¿no?
Esta comisión justo está un poco modelada en modelos colombianos justo, que fueron creados en estos procesos transicionales que ha tenido Colombia a lo largo del tiempo, ¿no? Y ¿cuál es la diferencia? Pues otra vez es la cantidad de personas que deben de atender, ¿no? En otros casos, la diferencia es que ya las víctimas están mucho más definidas y aquí, como no hemos tenido los otros pilares, ha sido un poco más complejo definir qué tipo de víctimas pueden acceder a este tipo de reparaciones, ¿no? Y ha sido muy complejo en términos de falta de recursos económicos, falta de recursos de personal. Claro que son derechos que se tienen, pero creo que para este caso en concreto de justicia transicional sí se va a tener que o modificar la SEAD, revisar cómo ha estado funcionando y va a tener que estar conectada con la Comisión de la Verdad y con el sistema de justicia que nosotros escojamos. ¿Tendrían que un lugar también los asesores jurídicos de las víctimas en estos procesos de justicia transicional? Sí, juegan un papel fundamental. Al final, la justicia transicional, a pesar de ser extraordinaria y poder jugar un poco con el concepto tradicional que tenemos de justicia, sigue apelando por un proceso justo, ¿no? En el que ambas partes estén representadas, en que ambas partes conozcan cuáles son los términos legales, se les expliquen, estén acompañadas. Entonces, claro que van a ser fundamentales, y tanto víctimas como acusados, ¿no? No es nada más como ya fuiste señalado directo al banquillo de los acusados y a la sentencia, ¿no? Claro. Hay procesos, hay procesos que hay que cuidar precisamente porque estás reconstruyendo un Estado de Derecho. Dentro de los artículos que has escrito y en este tema de la reparación del daño a las víctimas, hay un apartado donde hablas de las reparaciones masivas del daño. Me llamó muchísimo la atención. Dije, si de por sí es difícil reparar el daño a las víctimas, pues reparaciones masivas suena mucho más complicado. ¿A qué te refieres con las reparaciones masivas del daño? Pues precisamente, por ejemplo, en el informe que hubo por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en torno al conflicto, bueno, yo le llamo conflicto entre autodefensas, autoridades de seguridad y en ese caso concreto los caballeros templarios que había en Michoacán en esa época, llegamos a poder identificar cierto número de víctimas de ese periodo concreto, ¿no? Entonces, ¿qué hacen las comisiones de verdad y los sistemas de justicia? Identifican víctimas que deben acceder a la reparación, ¿no? ¿Por qué es especial? Porque vas a encontrar muchos números, ¿no? Que no han sido, muchas víctimas, no son números, vas a encontrar muchas personas que no han sido atendidas por el Estado. Y es la manera de responder también ante ellas, ¿no? Y es complejo, ¿y por qué digo masivas? Por ejemplo, en Ruanda, que hubo 800,000 personas muertas, pues son muchos familiares, son muchas reparaciones, son familias que fueron destruidas. Y eso te estoy hablando solamente de las gentes que fueron ejecutadas, ¿no? Y son complejos porque precisamente por el número, una reparación económica, por ejemplo, no puede determinarse de la misma manera porque no hay dinero que alcance, ¿no? Hay casos como en Burundi o en Ruanda mismo que muchas veces sobrepasa, si les dieras una cantidad tradicional, sobrepasa el PIB, el Producto Interno Bruto de un país, ¿no? Digo, nosotros no somos Ruanda, pero de todas maneras, es muy complicado. Es muy complejo. Existe en la comisión un fondo que tampoco sería suficiente para darles una reparación del daño en un contexto normal, ¿no? Que es como ha estado funcionando ahorita y que el mismo comisionado, hasta donde entiendo, ha mencionado que los fondos no son suficientes. Entonces, ¿cuál podría ser un ejemplo de reparación del daño? Pues mira, masivo. Se han construido monumentos, que es una parte del reconocimiento, están los informes, que también son parte del reconocimiento. Otra manera es, en Ruanda, precisamente por el tema económico, las cantidades no eran muy altas, porque se entiende también que es algo simbólico, porque no hay cantidad que te vaya a reparar, pero hubo mucha participación de las víctimas y, por ejemplo, ahí se decidió que los primeros en ser atendidos por parte de la comisión y en recibir estos beneficios
fueran los niños que habían estado involucrados en el conflicto, y después las mujeres, y después el resto, ¿no? Entonces también hubo una priorización que decidieron ellos mismos para poder llegar a esta reparación, ¿no? Es bien difícil también desde nuestra posición en la que no hemos sido víctimas de este conflicto, yo sentarme a decirte cómo debería ser la reparación, Claro. ¿no? Y es también parte de estos procesos en los cuales se debe decidir cómo se va a dar esta reparación aquí en México. Claro. Daniela, tenemos que hacer una pausa, pero todavía nos falta hablar uno de los pilares, que es garantías de no repetición, que creo que hemos ido aumentando el nivel de dificultad al hablar de los pilares, y este me parece uno de los que podría ser más difíciles de cumplir, pero tenemos que hacer una pausa. Perfecto. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros, estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca de los programas, en especial nuestro programa del día de hoy, que habla de mecanismos de justicia transicional para México. Y también los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que es Expediente INACIPE. El día de hoy estamos hablando de la justicia transicional y nos quedaba por hablar de uno de los pilares que ya nos hablaba Daniela, que es el garantías de no repetición. Platícanos en qué consiste este pilar y cuáles son los retos para lograrlo. Ok, creo que este es uno de los pilares más complejos porque requiere cambios y reformas institucionales, ¿no? Y bueno, tradicionalmente se entendía como el vetting o el quitar a los funcionarios que habían estado involucrados dentro de estos crímenes atroces de instituciones públicas o de posiciones de toma de decisión dentro de las estructuras institucionales, ¿no? Una rendición de cuentas, por así decirlo. Y se ha ido transformando, y ido abarcando cada vez más, ¿no? Nos hemos dado cuenta que no basta con reformar la institución, ¿no? Muchas veces en papel tienes una institución que debería estar funcionando perfectamente bien y la realidad es que no. Entonces, es los cambios institucionales, las reformas que se van a requerir para que estas atrocidades no vuelvan a suceder, y yo le añadiría los cambios sociales y culturales que requerimos para poder lograr que este sea un cambio sustantivo y duradero, ¿no? ¿Cuál es más difícil, el cambio institucional o el cambio social? Social. Ese nos involucra a todos, a todos. Sí, a todos. ¿Y cómo echarlo para adelante? O sea, ¿quién coordinaría este cambio social? Pues mira, evidentemente tiene que haber esfuerzos por parte del Estado, ¿no? Muchos de ellos han derivado incluso de los mecanismos de justicia transicional, ¿no? Les llaman cuál es el legado de estos mecanismos, que estos mecanismos se están dejando dentro de los países donde han sido implementados. Argentina tiene un caso en el que el informe del Nunca Más sabía que la gente no lo iba a leer, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Lo hicieron un documental, lo hicieron un programa de televisión que la gente sí veía en esa época, lo volvieron un libro y se volvió una asignatura dentro de las clases, ¿no? Y hace un año o dos, un año creo, hubo un chavo, Santiago, que en el marco de una protesta a favor de un grupo indígena allá, desapareció. Y Argentina se desbordó en las calles, ¿no? Entonces estás hablando ahí de un cambio social muy fuerte. ¿Por qué? Porque tienes aquí en México que llevamos 35,000 y no ves a gente manifestándose diario, fuera de los familiares, claro, en las calles exigiendo dónde están. Esto tiene que ver un poquito con el problema de la normalización de la violencia. O sea, es duro hablar de este tema, pero es real. O sea, debido a los medios de comunicación, a la forma en que se presenta la información, la gente cada vez lo ve más normal. Creo que es más normal y yo creo que también es en parte un mecanismo de defensa. Es doloroso saber que estamos en un país así, ¿no? Y desgraciadamente muchas veces la gente no reacciona hasta que no le pasa a un familiar cercano, ¿no? O a un conocido. O sí, es
es una combinación de ambas, tanto una normalización, que cada vez escuchas más 72 migrantes en la frontera o 43 desaparecidos. Sí, claro. Cuando Antes, cuando realidad, habías uno, era preocupante y ahora dices, bueno, sí, van miles, ya pierdes la noción. exactamente, se vuelven números, que eso es en parte un peligro y es un poco volver a humanizar estas personas para que vuelvan a crear una conciencia colectiva, una memoria histórica de que eso está muy mal, ¿no? Solo para comparar y igual y tener un poquito de más perspectiva, el CONADEP, que fue la Comisión Nacional para los Desaparecidos de Argentina, encontró 9,000 desaparecidos oficiales. 9,000. Es un gran número. Es un gran número. La cifra negra podría, según organizaciones, aumentar a 35,000, la cifra negra. Nosotros aquí en México, hoy en día, oficial, reconocido por el Estado, tenemos 35,000, ¿no? Entonces, sí tenemos un problema en que hemos normalizado y hemos ignorado, ya sea por la normalización, este fenómeno, ¿no? Nos ha impedido el actuar. Y este cambio social que se requiere para la no repetición, tendría que ser encabezado por organizaciones de la sociedad civil, o sea, por la sociedad civil organizada. O sea, lo que yo creo es que la sociedad civil organizada es la menos en México, ¿no? Es muy importante y muy bueno el trabajo que realizan, pero son los menos. ¿Cómo las organizaciones de la sociedad civil o cómo el Estado llamar a la sociedad en general? A un cambio, ¿no? Creo que ahí es donde nos vamos a tener que poner ser muy novedosos en la manera en que lo hacemos, ¿no? Crear una estrategia en la cual se pueda socializar los testimonios de las víctimas y no sé de qué manera, te diría que no hacerlo tan pesado, porque yo veo las reacciones muchas veces con personas que no están en el círculo o en el mundo de derechos humanos, que les comienzas a hablar de estos temas y no es que les dé flojera, pero no es algo cómodo, es un tema que incomoda. Entonces, tenemos que crear una estrategia para que podamos hablar de estos temas, ¿no? ¿Cuál sería la estrategia? La verdad, creo que ahorita la desconozco, ¿no? Tendríamos que involucrar actores culturales. Empiezas a ver, por ejemplo, a figuras o líderes sociales o actores que se empiezan a involucrar más, ¿no? Por ahí tienes a Gael García y a Diego Luna, que estuvieron muy activos, o han estado muy activos incluso con un tema de reconciliación, terminando las campañas, ¿no? Creo que ese puede ser un buen camino para empezar. La otra es cómo vamos a empezar a enseñar en las escuelas este periodo, ¿no? A las generaciones futuras decirles, esto no es normal, esto que estás viviendo tú ahorita de pequeño no es normal y hay que luchar porque esto no vuelva a acontecer. En la cuestión del arte, pues también a veces es difícil lograr que la gente vaya a ver una exposición de, no sé, por ejemplo, la de ropa de las mujeres que habían estado, la ropa que traían las mujeres cuando fueron agredidas sexualmente, ¿no? Muchas veces, si no estás en temas relacionados a ello, pues no te metes porque es un tema que te va a incomodar. Claro. Entonces, ¿cómo podemos generar esa empatía? Creo que nos falta meternos a ese tema y hablar con, no sé, sociólogos, para ver cuál sería la mejor manera de llegar a ello, ¿no? ¿Podríamos decir que ya se comenzó a trabajar en la creación de esta justicia transicional? O sea, me refiero a los foros de paz, ¿no? Existen unos foros que se están realizando, que son los foros de paz. Este es un primer paso, es el momento. Mira, creo que estos foros, lo rescatable de ellos es que nos demuestran que las víctimas tienen una gran necesidad y están listos para hablar, ¿no? Creo que esto, por los relatos que he leído de diversos periodistas sobre estos foros, no sé, les preguntan sobre las amnistías y ni contestan la pregunta, acaban contando su relato de lo que les sucedió, ¿no? Entonces, creo que en este primer momento es bien importante escucharlos. En cuanto a una estrategia de justicia transicional, me parece que no están socializados los términos.
como para que ni la gente que está asistiendo a los foros pueda tomar una decisión realmente sobre si van o no van, ¿no? Creo que ese era un análisis que le va a tocar a la nueva administración, de ver qué es lo que ya hay, porque ya hay diagnósticos, ya hay testimonios, como para poder elaborar algo más concreto y socializarlo, y después sí salir hacia hacer una consulta, ¿no? A ver, lo que se propone en términos de amnistías va a ser esto en concreto, ¿no? Pero ya tener un documento redactado. ¿A quién le toca decidir si van o no van? La última palabra. Pues debería ser, sí hay un proceso de consulta pública, ¿no? Sí se debe de tener en estos casos una participación de la ciudadanía, precisamente por lo que hablábamos, que debe ser algo apropiado por parte de la sociedad, porque si no, no funciona. Y tiene que ser algo que venga, por lo general, de abajo hacia arriba, no ser impuesto por el gobierno, porque si no va a parecer que es nada más una manera de decirnos como de, bueno, ya les puse aquí sus mecanismos, vamos a ver qué encuentran y estos son los resultados y ya yo doy carpetazo y move on, ¿no? Tiene que ser algo que nos apropiemos. Creo que es una oportunidad para que nos involucremos. Pero sí tendría que haber una institución dentro del Estado que pudiera coordinar, por ejemplo. Sí. ¿Qué institución sería la adecuada? Mira, en otras experiencias muchas veces se han creado o por decreto presidencial o por parte de los congresos, ¿no? Es el Congreso el que les da el mandato. Creo que estas dos opciones serían viables aquí en México. Evidentemente la voluntad política es indispensable, ¿no? Regreso mucho al caso de Argentina, pero tiene casos está bien, muy porque son los ejemplos que hay. Y creo que además es una sociedad en la que ya ha pasado el suficientemente tiempo para poder hacer un análisis un poco más concreto y específico. ¿Y por qué la voluntad política es súper importante? Acá iban a investigar a militares, ¿no? Y tenían el mandato para hacerlo, para entrar a los cuarteles, para lograr audiencias, para pedir que ellos dieran testimonio. Y al principio las fuerzas militares empezaron a decir, no entras, no puedes, no voy a colaborar. ¿Y qué es lo que hace el presidente Alfonsín? Vuelve a sacar otro decreto en el que le dice, no, sí colabora, ¿no? Entonces ahí está la instrucción ya directa de, claro que tienen que colaborar y tienen que rendir cuentas. Entonces sí tiene que estar en parte liderada o apoyada, más bien sería la palabra, totalmente apoyada por parte de las instituciones de gobierno. Serían varias instituciones. Sí. O sea, sería algo como coordinado por el Ejecutivo. Exactamente, coordinado por el Ejecutivo y coordinado también junto con instancias internacionales, que para mí eso es importante. ¿Por qué? Porque precisamente ya hemos perdido credibilidad en nuestra clase política, en nuestros gobernantes, en nuestras instituciones, ¿no? Entonces, podríamos decir que es reconciliarlos entre nosotros y con las instituciones, ¿no? Entonces, tiene que haber alguien ahí que nos dé la seguridad de que las cosas van a marchar bien. ¿Cómo hacer para que no se confunda esta justicia transicional con impunidad? Porque fue lo que primero nos dio el concepto de amnistía, que es lo que decíamos que fue lo que más se comunicó. Como tú decías, tanto para que se empiece este proceso, como para que funcione, como para que la sociedad se sume, hay que comunicarlo y que la tienen que conocer y conocer los términos. De inicio podría confundirse con impunidad. ¿Cómo hasta suspiré. Bueno, creo que el primer paso, además de conocer los términos, además de conocer un poquito más de lo que implican, es tratar de pensar fuera de la caja y que son sistemas extraordinarios de justicia y que son muy distintos al ideal de justicia que nos enseñaron a nosotros cuando fuimos a la escuela, ¿no? A nosotros o a nosotros. Incluso estos principios han ido permeando y el concepto de justicia se ha ido modificando, ¿no? Cuando éramos niñas igual nos enseñaban la justicia retributiva, ¿no? Tú haces algo malo, vas a tener un castigo. Ni siquiera era mucho el tema de la víctima y la reparación del daño, ¿no? Es el castigo que tienes por una conducta y eso es justicia, que el otro recibe un castigo, ¿no? Ahora ya tenemos la justicia restaurativa que empieza a tomar papeles mucho más
presencial en los sistemas de justicia alrededor del mundo, en el cual el papel es la restauración de la relación. Y eso es realmente lo que hay que reparar. Y eso es un poco también lo que busca la justicia transicional, reparar la relación, lograr, uno de los objetivos de la justicia transicional es lograr reconciliar estas sociedades que han sido rotas por atrocidades, ¿no? En Ruanda, ¿cómo reconcilias a dos grupos que se empezaron a matar? Claro. ¿No? Y eso creo que va a ser el reto acá, ¿no? También. Daniela, nos queda un minutito y quisiera que nos dieras una conclusión acerca de este proceso de justicia transicional en México. Pues mira, mi conclusión sería que lo dije hace ratito, es lo mínimo que podemos hacer por las víctimas y al mismo tiempo es muy triste decir que va a ser lo máximo. No va a ser perfecto, pero hay que reconocer que no tenemos la capacidad nacional para lidiar con estas atrocidades, que necesitamos ayuda internacional y que estos mecanismos fuera de nuestra cajita de justicia que ya tenemos y esta concepción de justicia que tenemos, pueden ser la única herramienta que tenemos para acercarlos a la verdad, la justicia, la reparación y poder tener medidas que nos ayuden a que esto no vuelva a suceder. Pues Daniela Malpica, muchísimas gracias. En nombre del Instituto Nacional de Ciencias Penales y del Canal Judicial, te agradezco que hayas venido a Expediente INACIP. No, gracias a usted. Al auditorio le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy y los invito a que nos acompañen la próxima semana en un nuevo programa de Expediente INACIP.